Otra vez en un pequeño pueblo se respira ambiente de intranquilidad. En Pesquera, en Valladolid, ha dado positivo la dueña que gestiona el bar de la plaza y toda su familia. Los rastreos han comenzado. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde que se supo ese primer positivo se cerró el bar, evidentemente, pero hasta ese momento han sido decenas de vecinos los que han pasado por allí. Lidia Corral. Sí, de momento hay 4 positivos confirmados, aunque hay una veintena de personas en estudio por posibles contactos. Aquí en Pesquera hay preocupación porque son los primeros casos de coronavirus desde que empezó la pandemia. Bueno, pues enseguida repasamos cómo está la situación global en Castilla y León. Es viernes 28 de agosto de 2020 y hoy hemos sabido que España va a hacer el primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus. Será gracias a decenas de voluntarios. Van a ser personas sanas de entre 18 y 55 años y también personas mayores de 65 años. Más de 20.000 firmas piden en Segovia que se vuelvan a abrir los consultorios médicos de los pueblos, mientras en los centros de salud las colas se multiplican y la consejera de Sanidad admite que el personal sanitario trabaja por encima de su capacidad. Pero todavía tenemos tiempo de seguir disfrutando de la cultura en nuestra comunidad. En Ávila se preparan para el fin de semana grande del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Samuel Senovilla. Buenas tardes, así es, en unos instantes empezará un número de acrobacias a nuestra espalda y hoy también se espera el gran estreno de Alejandra, el número que han preparado durante esta semana los alumnos participantes en el Encuentro Europeo de Escuelas de Circo. Ávila se ha convertido en una carpa gigante de circo, una burbuja al margen del ruido de ahí fuera para seguir disfrutando a través del circo de la cultura. El circo, el espectáculo más grande del mundo. Y en el tiempo hoy ya han empezado a bajar las temperaturas, pero la caída más notable se espera para este fin de semana. En prácticamente toda la comunidad vamos a estar por debajo de los 20-22 grados. Francisco. Así es, María, buenas tardes. Vamos a perder en apenas 2 días casi 15 grados en algunas zonas. Vamos a tener además viento intenso del norte que va a dejar todavía sensación térmica más baja. Va a arrastrar este viento nubes y algunas precipitaciones, sobre todo en el extremo norte, que pueden venir acompañadas de tormenta. En general, fin de semana otoñal en pleno agosto, pero antes de que nos lo pregunten, no ha terminado el verano. La próxima semana vuelven a recuperarse las temperaturas. España ya tiene la autorización oficial. En nuestro país se va a hacer el primer ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus. Aquí se va a aprobar la segunda fase porque la primera ya se realizó en Estados Unidos. Va a ser gracias a 190 voluntarios que se vacunarán en un hospital de Santander y en 2 de Madrid. Los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa y el Marqués de Valdecilla de Santander seleccionarán a 190 voluntarios para el primer ensayo clínico autorizado en España para la vacuna contra el coronavirus. Van a ser personas sanas de entre 18 y 55 años y también personas mayores de 65 años. Todos formarán parte de esta investigación de Johnson & Johnson, que ya ha superado con éxito el ensayo con animales y una primera fase en Estados Unidos y Bélgica con unas 1000 personas. Ahora en la fase 2, en la que junto a España también participan Alemania y Bélgica, se probará la eficacia y la seguridad de la vacuna en casi 600 europeos. Calibrar la cantidad de dosis para que genere la adecuada inmunidad, las diferencias entre administrar 1 o 2 dosis, y el efecto que tiene el intervalo de administración entre, en caso de que sean necesarias dosis, entre una primera dosis y una segunda dosis. En una tercera fase, que podría comenzar en algo más de un mes, se ratificará la seguridad de la vacuna en miles de personas. El ministro Illa espera que las primeras dosis de esta o de otra vacuna puedan llegar a Europa a finales de diciembre. En este bar de un pueblo de Valladolid de apenas 500 habitantes, Pesquera, localizamos el que podría ser el último brote del que tenemos constancia en Castilla y León. El primer positivo confirmado, el de la dueña del local.
En cuanto se tuvo la confirmación de la PCR positiva, el bar cerró sus puertas. Horas después, a esa paciente de coronavirus se añadió su marido y sus 2 hijos, también con la prueba ya confirmada. Lidia Corral, volvemos contigo. Sí, de momento son ellos 4 los únicos positivos confirmados, aunque los rastreadores han comenzado a llamar a una veintena de posibles contactos, de una veintena de personas que han podido tener contacto con ellos. Desde el ayuntamiento se han propuesto hacer un test masivo, un cribado masivo a todos los vecinos, pero el centro de salud seguirá con el protocolo establecido. Seguirán haciendo pruebas PCR durante todo el fin de semana con tal de cercar ese brote que se ha detectado en este bar de Pesquera. Aquí en Pesquera, en el pueblo, los vecinos están preocupados, hay menos actividad por las calles porque son los primeros casos de coronavirus desde que se inició la pandemia. La verdad es que teníamos un poquito miedo porque en esta época este pueblo se multiplica por 3. Somos mucha gente, así como en marzo, abril y mayo éramos 400 personas, era muy difícil que nos contagiáramos, pero ahora, según estaba este verano la gente, era cuestión de tiempo. Lidia, ese pueblo, Pesquera, está además en un área de salud que ha tenido varios casos de COVID en las últimas semanas, en la zona de Peñafiel. Sí, hace una semana se detectó un brote que afectó a unas 46 personas, pero es que además Pesquera está en una zona básica de salud muy cerca de Sacramenia y de Cantalejo, en Segovia. Recordemos que Cantalejo es la única zona roja de Castilla y León en ese mapa de colores. Además, aquí preocupan y mucho esos positivos porque en Pesquera, a pesar de tener 400 habitantes, hay una treintena de bodegas y quedan muy pocos días para que se inicie la vendimia. Gracias, Lidia. Desde Pesquera y también en Valladolid, en Mayorga, el aumento de positivos ha hecho que el ayuntamiento haya cerrado varias instalaciones y haya suspendido algunas actividades. Según los últimos datos de la Junta, hay 5 positivos y están todos aislados. Tatiana Ojeda. Las dependencias municipales de Mayorga han cerrado sus puertas. Un buen ejemplo es su famoso Museo del Pan, este edificio que podemos ver justo detrás de nosotros. El ayuntamiento ha tomado esta decisión por un rebrote que ha habido en la localidad. Fuentes de la Junta de Castilla y León nos han confirmado 5 casos positivos de coronavirus que están aislados en 3 localidades distintas, por lo que no se podría considerar un brote específico de Mayorga. Las instalaciones municipales de Mayorga han cerrado sus puertas. Un brote de COVID-19 ha traído la incertidumbre a esta pequeña localidad vallesoletana y aunque algunos vecinos están sorprendidos por la noticia... Lo veo todo tan raro, porque de golpe por la que no hay nadie y ahora que salgan tantos y dicen... Pues yo opino que están muy bien cerradas, por seguridad de nosotros, no por otras cosas. Otros ya se lo esperaban. Y como no se corte esto radicalmente, esto va a ser tremendo. ¿Qué es lo que toca? Y a tirar para adelante. Lo que sí tienen en común es el miedo a lo que pueda ocurrir a partir de ahora. Nos han cerrado todo. Por 4 o 5 chicos que se fueron de fiesta, han venido y nos han traído el virus. Desde el ayuntamiento instan a los vecinos a que extremen las precauciones y que tengan confianza en que la situación vaya remitiendo. El brote que surgió en la residencia de Candeleda, en Ávila, sigue sumando casos positivos. Ya son 102, 4 más que ayer. En las últimas horas ha fallecido uno de los residentes que se encontraba hospitalizado y es la segunda víctima mortal en este centro. Hay 79 mayores infectados, 16 trabajadores y 7 familiares. Más de 20.000 firmas se han entregado en la delegación de la Junta de Segovia para pedir la reapertura de los consultorios médicos rurales. Representantes de ayuntamientos y asociaciones de la provincia se quejan de que no se hace un seguimiento adecuado de los pacientes, sobre todo de los mayores, dicen. Temen que esta situación se mantenga para siempre en los pueblos más pequeños. Es un grito de basta ya, es un grito de que no pueden dejar que los pueblos estemos así. Porque además mucho nos tememos, y nosotros lo llevábamos denunciando mucho tiempo, que esto esté detrás también después pues esa famosa reorganización de la asistencia sanitaria que pretendía la Consejería en nuestros pueblos.
Bueno, lo que ya es evidente es que la atención primaria tiene sobrecarga de trabajo en Castilla y León. El aumento de casos de COVID y las consultas de otras patologías provocan que los centros de salud estén saturados. A todo eso hay que sumar las llamadas que atienden los médicos. Teresa Gavilán. Tienen una sobrecarga de trabajo porque además de realizar el cribado de los posibles casos COVID, se encargan de atender a la gran mayoría de sus pacientes de forma telefónica y esto ralentiza mucho las consultas. La consejera de Sanidad ha avisado que la atención primaria trabaja por encima de su capacidad y los profesionales les recuerdan que las plantillas están mermadas desde hace mucho tiempo. Los centros de salud y consultorios trabajan al límite. La atención primaria ahora mismo está trabajando no a un 100%, sino a un 150%. Son el cortafuego de los contagios. No damos abasto. El 70% de las consultas se realiza por teléfono. Está casi vacío, sí. Pero también tienen que atender personalmente a algunos pacientes. En algunos casos con 50, 60, 70 personas a las que atienden todos los días. La escasez de personal sanitario, sobre todo de médicos, es un problema antiguo. Ahora pone de nuevo en jaque a la atención primaria. Pues nos vemos muy mermadas las plantillas para poder dar la respuesta que se necesitaba. Y nos hemos visto además con una escasez enorme de sustituciones, con lo cual se producen muchos acúmulos. Son esos profesionales quienes se encargan también de pedir las PCR a los posibles casos. Por este centro de salud han pasado hoy más de 50 personas. Yo trabajo en una residencia de ancianos y entonces necesito ir negativa, claro, para no provocar... Soy enfermera y entonces necesito no llevar el virus al centro de trabajo. Serán los médicos quienes les comuniquen si están contagiados. Desde que comenzó la pandemia se han realizado más de 400.000 PCR en la comunidad. El 7% fueron positivas. Mientras una jornada más la comunidad supera los 450 positivos en las últimas 24 horas. Valladolid sigue siendo la provincia que peores datos muestra, con 147 casos nuevos. La cifra total ya supera los 34.000. Hoy se han registrado además 15 fallecidos, 6 de ellos han muerto en hospitales de la comunidad. Así las cosas, el Gobierno central ya ha confirmado que la nuestra es otra de las comunidades que ha pedido rastreadores militares. Castilla y León se suma a Valencia, Cantabria, Melilla, Murcia y Madrid, que también han pedido ayuda a Defensa. En todo caso, será el Ministerio el que tenga la última palabra. Hasta aquí llegarían un total de 245 rastreadores que ya han sido formados debidamente en las últimas semanas. Es una herramienta que nos va a permitir también liberar personal para atención primaria, que ahora mismo, ustedes saben, teníamos las bolsas vacías, y agradecemos mucho al Ministerio este ofrecimiento. Son profesionales con buen perfil. Y una vez más, los datos de sanidad no coinciden con los ofrecidos por las comunidades autónomas. Castilla y León registra hoy 15 fallecidos, se lo acabamos de contar, y esa es la misma cifra de muertos en toda España, según el Ministerio. Los casos ascienden a 9.779, cada vez más cerca de los 10.000. Finalmente, no se podrá fumar en la calle en la Comunidad de Madrid si no se mantienen las distancias. El Tribunal Superior de Justicia permite que el gobierno madrileño siga adelante con las medidas restrictivas para frenar los contagios. También hay luz verde para el cierre del ocio nocturno. El calendario escolar en algunas comunidades empieza a sufrir variaciones. Asturias retrasa la vuelta a las aulas para hacer PCRs al profesorado y también al personal no docente y así ganar tiempo a los rebrotes. No será hasta el 22 de septiembre cuando comiencen las clases allí en infantil y en primaria. En Castilla y León se va a seguir apostando por el transporte compartido. El curso pasado la mitad de las rutas escolares eran mixtas, es decir, en el mismo autobús iban los alumnos y vecinos del medio rural que aprovechaban para trasladarse a hacer gestiones. Pues bien, según ha podido saber Castilla y León Televisión, el gobierno regional va a mantener ese sistema, aunque con mamparas de protección y con diferentes accesos para unos y otros.
Una de las dudas a despejar de cara al nuevo curso escolar era la continuidad del transporte integrado, rutas escolares que también pueden ser utilizadas por otros viajeros bajo demanda previa, un servicio que en personas adultas se utiliza generalmente entre los habitantes de los pueblos más pequeños para acudir a localidades más grandes y generalmente al médico. Para hacerse análisis de sangre y cosas de esas. Un servicio que se interrumpió en marzo con la suspensión del curso escolar presencial. Ahora, en las vísperas del nuevo periodo lectivo, esa misma modalidad estaba generando rechazo entre la población. Que pongan 2 autobuses. Pienso que es un poquitín peligroso porque los críos casi todos que lo cogen son asintomáticos. Yo no tengo por qué ir tosiendo y los niños que vayan cogiendo el virus. Pero finalmente la Junta apostará de nuevo por ese transporte mixto. La solución, el autobús se dividirá en 2 mediante la colocación de una mampara. Los escolares irán en una parte y siempre entrarán por la puerta que les corresponde. Lo mismo harán los adultos en el otro lado del autobús. Que si tú guardas la medida de seguridad, yo creo que no tiene que haber ningún problema. Tampoco está la cosa así como para estar gastando mucho, ¿no? Igual poner 2 autobuses. El curso pasado funcionaron bajo esta modalidad 858 rutas que beneficiaron a 2.826 localidades. Este es el documento que los padres o responsables familiares de los alumnos tendrán que entregar en los centros educativos el primer día de curso. En él declararán que su hijo o hija no ha tenido síntomas como tos, fiebre o cansancio, que no ha estado en contacto con un positivo y que ningún miembro de su familia tiene COVID-19. Además de firmarlo, se comprometerán a no llevar al niño al centro si manifiesta cualquiera de esos síntomas. Esas declaraciones responsables están generando muchísima incertidumbre entre los firmantes, los padres. Hoy hemos querido consultar a una abogada. En el caso de incumplir las reglas, ¿qué tipo de responsabilidad o de sanciones tendrían que asumir los progenitores? En principio no se ha establecido un régimen sancionador, con lo cual, de momento, no existe una sanción económica o una sanción administrativa como puede haber en el caso de no llevar mascarilla por la calle, por ejemplo. Lo que ya se sabe es que de momento durante el primer trimestre no va a haber actividades extraescolares. Por eso muchas academias privadas han optado directamente por cancelar sus clases y subirse al carro de la enseñanza a través de un ordenador. Los colegios se quedan sin extraescolares hasta enero. Es lo único que saben las empresas que organizan estas actividades. Algunas también las ofrecen en sus academias, pero no saben si van a poder abrir este septiembre. A día de hoy todavía desconocemos cómo va a funcionar el curso, cuántos niños pueden ir, si va a ser todo presencial, si va a ser semipresencial, qué es lo que va a ocurrir. Ya hay academias de idiomas que han optado por las aulas virtuales. Nosotros lo vamos a plantear online. No vamos a dar clases presenciales, sobre todo el primer trimestre, para ir viendo cómo va evolucionando. Hay familias que ya están preguntando por las actividades de estos centros como alternativa a la supresión de las extraescolares en los colegios. Estamos preparados para llevar a cabo las actividades extraescolares en nuestros centros. Sin embargo, las academias no saben cómo podrán organizar los grupos con total seguridad. Tenemos niños que vienen de diferentes colegios y puede ser que una clase esté compuesta por niños todos del mismo colegio, pero también puede ser que haya 2 o 3 niños de diferentes colegios, con lo cual los grupos burbuja al final sí que es cierto que se mezclan. Lo único que tienen claro en esta academia es que este curso tendrá menos alumnos. Ya ven que a estas alturas sigue habiendo muchas preguntas sobre la vuelta a las aulas y esta noche trataremos de resolverlas con la consejera de Educación. ¿Qué se ha hecho bien durante la pandemia? ¿Qué se ha podido mejorar? En apenas unos minutos entrevista a Rocío Lucas en Castilla y León Televisión. Será a partir de las 9:25. Es que ha sido un cierre total. No hemos podido. O sea, hemos intentado por todos los medios pues, librarnos de esto, pero es que es un tsunami. O sea, contra Amazon, contra el poder que tienen las redes, es imposible. ¿Se imaginan que su empresa fuese absorbida por una gran multinacional y eso pusiera en peligro su negocio? Pues es lo que lleva viviendo ella, Natalia Paredes, desde hace ya 4 años, la acaban de escuchar. Amazon publicita sus productos sin su consentimiento y el caso ha acabado en los tribunales.
La empresaria vallisoletana Natalia Paredes ha dicho basta. Quiero recuperar mi negocio, recuperar el buen nombre de la marca, que también se ha perdido. Su empresa echó a andar hace 10 años, aunque no fue hasta el año 2015 cuando decidió registrar la marca. Se dedican a la venta de test de embarazo y ovulación y todo marchaba bien, hasta que en 2016 las ventas empezaron a bajar drásticamente. En abril del 2017 pues descubrimos que Amazon estaba haciendo una campaña publicitaria en todos los buscadores con Amazon, Liberty Test en Amazon, Liberty Test más baratos en Amazon, etc. Esta plataforma anunciaba este producto a un precio más reducido, aunque nada tenía que ver con la empresa. Nunca hemos vendido en Amazon, nunca hemos tenido ningún trato comercial con ellos de ningún tipo. A lo largo de estos 4 años las pérdidas económicas han sido incontables y pese a intentar seguir a flote, este pasado mes de febrero tuvieron que cerrar temporalmente. No hemos podido. O sea, hemos intentado por todos los medios pues, librarnos de esto, pero es que es un tsunami. O sea, contra Amazon, contra el poder que tienen las redes, es imposible. Ahora el caso está en los juzgados. Sabe que el proceso que queda por delante puede ser largo, pero está dispuesta a recuperar su empresa y limpiar el nombre de su marca. Podemos no apoyará los presupuestos generales del Estado si Pedro Sánchez negocia el voto a favor de Ciudadanos. La portavoz del partido de Iglesias ha dicho que serían unas cuentas de recortes incompatibles con las tesis que defiende Podemos. Pedro Sánchez abre ronda con otras formaciones la próxima semana y sobre la mesa está la aprobación de las cuentas. Isa Serra, de Podemos, también ha sido hoy muy crítica con la investigación en torno a las cuentas de su partido. Dice que no hay ninguna prueba, que todo se basa en rumores y que es la formación más investigada de toda España. Además, se refería, así como van a ver, al líder del PP. Desde luego, si se hiciese una investigación de estas características que se está haciendo a Podemos a Pablo Casado estaría en la cárcel. En esta mesa la Junta ha comunicado a los agentes sociales cómo va a ser la subvención para que ninguna familia perceptora de la renta garantizada de ciudadanía reciba menos que con el ingreso mínimo vital. La consejera de Familia también ha anunciado una nueva línea de ayudas para conciliar ante la amenaza del COVID, aunque no ha dado muchos más detalles. Estarán listas, dice, antes de que empiece el curso. El tema de un poco la ayuda domiciliaria para cuidar a menores, de cheques servicios, de bonos de ayuda a las familias. Estamos cerrando el tema, estamos estudiándolo. A ver, son temas complejos en los que intervienen muchos actores. Más de 40 localidades leonesas han aprobado ya la moción para pedir una autonomía propia. El alcalde de León lo ha aprovechado para volver a cargar contra el gobierno autonómico. Dice que suponen un problema para la provincia, agravado ahora además por su nefasta gestión de la pandemia. Escuchen. Sin capacidad de respuesta ante los grandes problemas que nos han sobrevenido como consecuencia de esta pandemia, ¿no? Con competencias prácticamente en todas las materias y que cuando tienen que ejercerlas tienen que pedir auxilio porque son incapaces. Por lo tanto, esta comunidad autónoma, como digo, aparte de ser un fiasco en su nacimiento, también es un fiasco en su gestión y, lógicamente, un gravísimo problema para León y los leoneses. Pablo Casado, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Vicente Herrera han mantenido esta mañana un encuentro en Ávila. Mañueco le ha pedido a Casado que la semana que viene, cuando se reúna con Sánchez, le solicite que los fondos europeos que llegan para hacer frente al coronavirus se repartan de forma equitativa entre las comunidades autónomas. También le han explicado cómo será la vuelta al cole en Castilla y León. El supuesto autor del apuñalamiento que acabó con la vida de un hombre de 37 años la madrugada del miércoles en Segovia ha sido detenido esta mañana. El lagartijo, como es conocido, no ha puesto resistencia y ha sido trasladado a la comisaría. Natalia Fernández.
La detención se ha producido esta mañana en esta calle céntrica de Segovia y el presunto homicida no ha presentado ningún tipo de resistencia. La policía local ha avisado de inmediato a la Policía Nacional, quien se ha encargado de su custodia y posterior traslado a la comisaría. El detenido de 44 años presenta importantes antecedentes policiales y estaba en busca y captura desde la pasada madrugada del miércoles. Esta detención se ha llevado a cabo dentro de un amplio dispositivo de la Policía Nacional. Cuando se cumplen 8 años del incendio que arrasó 12.000 hectáreas en Castro con Trigo, en León, la zona ha vuelto a vivir horas de incertidumbre con este otro fuego. Llegó a ser declarado de nivel 1, pero a primera hora de esta mañana ya se ha dado por controlado. Pues va a bajar drásticamente el riesgo de incendios en Castilla y León en las próximas horas porque el tiempo va a cambiar por completo. Del sol y el calor de esta semana al frío, el viento y lluvias incluso en el norte. Francisco, ¿por qué un cambio tan brusco, tan drástico? Pues María, buenas tardes otra vez. El principal motivo lo vemos en el mapa en superficie. Siempre lo decimos, el anticiclón gira en sentido de las agujas del reloj y la borrasca en el contrario. Por tanto, se forma un pasillo de viento de componente norte, además con líneas isobáricas muy juntas, por tanto viento intenso. Y lo importante es el origen de este viento, que llega desde latitudes polares, desde el Ártico, chorro que alcanza la península, arrastra también algunas nubes que nos dejan precipitaciones, son esas manchas azules que en algún momento se tornan rosas. Ahí es donde son más fuertes y vienen acompañadas de tormenta. Además vamos a ver en el mapa de temperatura, en altura, cómo esos tonos más anaranjados de aire cálido que estos días nos han dejado valores más altos se van apartando, son empujados por este aire frío con esos tonos azules que llega desde el norte. La evolución de las temperaturas la vemos en una tabla y es que estos días hemos pasado la tarde del jueves de superar los 30 por la tarde en prácticamente toda Castilla y León, incluso rozamos los 40 en zonas de Ávila. Hoy ya han bajado mucho y vemos las máximas para el sábado y el domingo. En todo el fin de semana vamos a quedarnos por debajo de los 20 grados en gran parte de Castilla y León, con mínimas además que van a ser muy frías. Las noches serán con heladas incluso en zonas de montaña. Gracias, Francisco. Pues habrá que sacar la chaqueta. Y a estas horas hay quien apura sus vacaciones, incluso quien las está terminando y va en carretera. A las 3 de la tarde se ponía en marcha la que seguramente sea la operación retorno de tráfico más extraña que hemos visto nunca. Rubén Hernández, ¿cómo se está desarrollando por el momento? Pues de momento la tranquilidad es casi absoluta en las carreteras de Castilla y León. La única excepción la encontramos en la Nacional 6, a la altura del Espinar, en Segovia, donde esta tarde se han repetido las ya habituales retenciones. Casi 190 puntos de control, 24 cámaras, un dron y una furgoneta camuflada forman parte del dispositivo de la DGT en nuestra comunidad para esta operación retorno, que está en marcha desde las 3 de la tarde y que va a estar en funcionamiento hasta el próximo lunes por la noche. Se trata sin duda de la operación retorno más incierta que se recuerda y por eso no se dan cifras de desplazamientos previstos, aunque sí se espera que sean bastante inferiores a los de otros veranos. El show continúa. Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extra divertidos, que piden ternura. Los extra foodies, que adoran descubrir sabores sorprendentes. Y los extra instagramers, que les apetecen me gustas. Los extra vitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extra exigentes, que no se la juegan con la terneza. Todos tienen algo extraordinario que los une. Los extra tiernos. El Pozo, uno más de la familia. En Laguna de Duero, en Valladolid, un artista local ha llevado a cabo un trabajo cuya máxima es la resistencia, la de aquellos que peor lo están pasando en esta pandemia, los mayores. Su trabajo intenta hacernos olvidar lo peor de la situación actual para pensar que la vida sigue. Surgió a través de la idea de que las personas mayores han sufrido un montón, solas, en las residencias, sin ayuda, son los verdaderos y las verdaderas héroes. Este fin de semana se despliega el final del cartel del Festival Internacional de Circo de Castilla y León. Finalmente se ha podido llevar a cabo, aunque con muchísimas restricciones. Volvemos a Ávila. Samuel Senovilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una octava edición del Festival Internacional de Circo de Castilla y León que está obligando a la organización a realizar auténticos juegos malabares. Aforos reducidos, distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla, desinfección de manos, medición de la temperatura del público al entrar en el espectáculo. Un público que, como veis, ya está disfrutando del espectáculo en Portats. Una mezcla de diferentes disciplinas circenses, acrobacias, malabares, música y trabajo con objetos. Pero el plato fuerte de esta jornada se vivirá cerca de la medianoche, en el estreno de Alejandra, el número que han preparado los alumnos participantes en el encuentro de escuelas europeas de circo, en una edición del festival que certifica la máxima de este arte, el más difícil todavía. Y Ciudad Rodrigo, en Salamanca, vive la penúltima jornada de su Feria de Teatro de Castilla y León. Lo hace también con varios estrenos. Uno de ellos es este, Hacia dónde vuelan las moscas, de la compañía salmantina Teatro de Poniente. Un montaje que habla de un viejo teatro familiar abocado al cierre y de la lucha por seguir adelante. Una reivindicación de la escena en tiempos muy difíciles. Creo que el teatro y la cultura se está reivindicando de alguna forma, está buscando hablar y buscar su espacio. Quizá por eso hay más cantidad de obras ahora que hablan sobre lo teatral, sobre lo que aporta lo teatral. No olvidamos que el teatro aporta diversión, pero aporta otras cosas, aporta emociones, aporta verte reflejado en una escena, aporta recuerdos, aporta cosas intangibles. Pero todavía queda mucho programa por delante en Ciudad Rodrigo. En este momento tiene lugar otro de los estrenos de la jornada. Allí nos vamos en directo, Paco Gómez. Pasamos del teatro de sala al de acrobacias, ¿no? Buenas tardes, así es, acrobacias, malabarismos, circo, humor, y aunque en este momento no esté sonando mucha música, porque esta es la particular propuesta de Cabaret Frenetic, otro de los estrenos de esta penúltima jornada de la Feria de Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, con esta particular ONG, Save the Temazos, una supuesta organización que recorre el mundo pidiendo la implicación de los espectadores para salvar esas canciones que, aunque seguramente no han contado con el aval de la crítica, sí que han marcado nuestras vidas. Y para ello se pide la máxima implicación de los asistentes al espectáculo, demostrando que a pesar de la pandemia se pueden romper también todas las barreras. Gracias, Paco. Y desde hoy puede visitarse en Valladolid la aclamada exposición de la artista británica Nadia Lee Cohen. Imágenes impactantes que aunan la estética retro con la técnica audiovisual más moderna. Una muestra que ha levantado gran expectación en todo el mundo. Hoy les dejamos con esa propuesta. Enseguida llegan los deportes y ya saben que la información la tienen 24 horas en nuestra web, ciltv.es. ¡Feliz noche! Es la segunda parada en España tras pasar por Málaga. La visión fotográfica de esta joven artista británica que con tan solo 30 años ha entendido el poder de la imagen y ha conseguido captar la atención de una joven generación a través de la estética más vintage. Esa juventud le da el poder plasmar en sus fotografías con un look aparentemente como antiguo que ya hemos visto antes, aumentar, digamos, a ese concepto la narración de hoy en día. Y por eso se ven sus imágenes tan modernas. Nadia bebe del mundo de la moda, en el que ha trabajado y del que trae una oposición total a los cánones establecidos de belleza. Sus mujeres son reales, variadas y de una imperfección perfecta. Y por esa normalidad, pues, fotografía a sus personajes principales, que son las mujeres, pues como cree ella que en cada escena sería perfecto. De ahí la perfección de sus imágenes. Nació en Londres, pero hace tiempo se trasladó a California, fascinada por el mundo americano y su imagen vintage. Desde allí trabaja para artistas como Katy Perry, pero hasta el 8 de noviembre la visión de su mundo se abre al público en la Sala de Exposiciones de la Pasión de Valladolid. Un lujo, por una vez, accesible y cercano.